Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. En principio, decimos en principio porque esta semana prácticamente prácticamente no, el último fin de semana antes de las elecciones, pues se hace cuanto menos complicado, vamos a decirlo así, que no hagamos programa o bien mañana o bien el sábado. Pero bueno, lo veremos sobre la marcha. Hoy vamos a destacar 9 temas y vamos a empezar con un tema que hace días se está rondando, pero que hasta que no se ha oficializado tampoco pensamos que habría que destacarlo, pero hoy hay que explicarlo y hay que explicarlo con pelos y señales, con todo lo que implica. Estamos hablando obviamente de esa investigación que se ha iniciado en Melilla por esa supuesta compra de votos. Decimos supuesta porque intentamos respetar, digamos, las actuaciones judiciales, pero vamos a intentar desgranarla de una manera que se entienda rápidamente la importancia que tiene este tema en un momento como el actual. Luego nos iremos a pasearnos, por ejemplo, por Zaragoza, donde el presidente ha estado con Lambano y el presidente Sánchez y donde, bueno, no parece que haya tenido un buen día. Recordemos los viajes del presidente a Zaragoza, que siempre saben que nos gusta explicar. Recordemos, por cierto, que los familiares de una diputada llevan 2 días un diario sacando todos los contratos que ha conseguido. Casualidad, siempre hay que satisfacer al líder, cada uno que entienda lo que quiere entender. Luego nos iremos al PP, que se centra en intentar lograr buenos resultados en Valencia, Aragón, fundamentalmente Extremadura y Castilla-La Mancha. También piensa en Asturias porque es consciente de que empieza nuevamente a tener posibilidades de dejar a cero comunidades al PSOE. Y el sprint va en esa línea, teniendo en cuenta obviamente que en todos los lugares necesitará pactar, obviamente, con Vox. Sin Vox no irá a ningún lugar. Luego nos iremos a hablar precisamente de esas exigencias que está empezando ya a pensar el partido de Santiago Abascal. Luego nos iremos a comentar rápidamente en esa pugna, digamos, en ese mix, vamos a llamarlo así, entre Podemos y Sumar. Recordemos, Sumar no se presenta a estas elecciones, con lo cual esa es la palanca, como explicamos anoche, que necesita el PSOE para gobernar en muchos lados. Empiezan a ser conscientes de que el hundimiento de Podemos es total y empiezan incluso a ver prácticamente a diario interrupciones en sus actos, como el que ha tenido hoy Belarra, donde la persona que le ha preguntado qué era ser madre, pues ha sido expulsada. Imagínense si le hubiera preguntado alguna cosa rara. En fin, tenemos el incidente ayer con Irene Montero. No parece que a estas chicas les esté yendo bien estas elecciones. Luego nos iremos a hablar de una de esas cosas curiosas que vamos a intentar explicar rápidamente. Teruel Existe ha desmentido hoy, dirán, ¿qué coño hace este señor hablando de Teruel Existe? Porque miren, nosotros al final, lo hemos dicho más de una ocasión, nos gusta que la gente decida lo que quiere hacer. Obviamente nosotros jamás diremos a quién votar ni a quién no votar. Ya saben que no es la política de este programa, no lo ha sido nunca y no lo va a ser nunca. Pero sí que nos gusta explicar cosas que a veces otros medios no explican. Teruel Existe ha desmentido hoy que pactará con Vox. Según parece, dicen que había muchas informaciones que decían lo contrario. Para nosotros es un movimiento de Teruel Existe que, para quien no lo sepa, y se ha visto estos años en el Congreso, es la filial del PSOE en Teruel. Y quien quiera dejarse engañar, que se deje engañar, que voten al auténtico, quizá al PSOE, no a estos que lo único que buscan es satisfacerse a ellos mismos. Recordemos que estaban en el grupo mixto apoyando en todo momento a la CUP, para aquellos que piensen de que no, que son muy patriotas y no sé qué, no, no. A esta gente lo único que le importa es el dinero y el cargo. Y sabiendo que seguramente en las generales no iba a renovar, pues van a intentar meterse en Aragón para intentar, recordemos que el líder no vive en Teruel, sino que vive en Valencia, intentar engañar a aquellos, perdón, con todo respeto, tontos que se voten a Teruel Existe. Ellos han desmentido lo de Vox, pero es que tampoco había que desmentirlo. ¿A alguien se le ocurriría que el PSOE de Aragón iba a pactar con Vox? Pues no. Pues imagínense, la filial tampoco. Son cosas que a veces hay que explicar. Luego nos pasaremos por Barcelona porque se está convirtiendo en los escenarios, podríamos decir, más interesantes electorales. La pugna es si estará o no repetirá Colau. De momento recuerden que hay un triunvirato que parece que se va a disputar la victoria, PSOE, Junts, señor Trias en este caso, y Colboin, el señor del PSOE. Y hablaremos un poco de todas las variantes que podemos intentar entender. Luego nos iremos a temas concretos que son de interés. Uno,
que ha salido una plataforma de empresas afectadas por el kit digital. Recuerden aquello que el gobierno nos vendió, incluso con anuncios en la tele, que era fantástico, no sé qué. Pues se ve que ya hay 400 empresas que se han apuntado porque el gobierno no les paga. Y la Unión Europea ha pagado este fondo, que es uno de los fondos europeos. Habría que preguntar, quizá a la señora eurodiputada alemana, aquella que está tan quisquillosa con los temas, hombre, que ¿por qué no pregunta dónde está el dinero del kit digital? Que hablamos de una ingente cantidad de dinero que las empresas no cobran y que tienen que avanzar su trabajo. Luego nos iremos a hablar de algo que, no porque lo dijéramos hace, creo que fue 2 días, que ahora en el momento de pactar, pedir lo que sea que el gobierno te lo va a dar, pues hoy han sido jueces y fiscales, que tampoco son tontos, que han conseguido un aumento de 450 euros al mes por no hacer huelga. Lo dijimos ya el otro día, quien quiera algo que lo plantee el gobierno, pero ojo que le quedan pocos días, ¿eh? Esta semana ya verán cómo les regalan lo que sea con tal de no parar la maquinaria del gobierno. Nos iremos finalmente a hablar del tsunami democrático. Se ha filtrado una parte de todas las investigaciones sobre ese movimiento. Recordemos aquello del aeropuerto de Barcelona, en aquellos hace años ya, pero que siempre nos vendieron que era espontáneo. Pues como pueden imaginarle, esto del tsunami tampoco era espontáneo. Había 3 líderes, 3 empresarios independentistas bien conocidos que estaban detrás. Obviamente también la mano de Puigdemont a través del señor Alay, de un intermediario. No entremos en detalles de nombres porque muchos son totalmente desconocidos para la inmensa mayoría de oyentes, pero sí que entraremos un poco en el concepto, porque verán que es un concepto cuanto menos interesante que en muchas ocasiones, y lo hemos dicho en más de una ya, puede intentar extrapolarse a España en eso que denominamos catalanizar la política española. Y empezamos con el tema de Melilla. Y vamos a intentar explicar primero los antecedentes. En Melilla ha aumentado el voto por correo hasta nada más y nada menos que el 17,95%. Ojo el detalle, teniendo que la media en España es el 2,84%. En fin, 7 veces más. Se imaginarán que no es una cifra normal. A partir de ahí se empieza a investigar unos robos a carteros, se empieza a investigar también una serie de situaciones que parecían anómalas. Todo eso, desde un juzgado, empieza a preocupar un dato que al enviar el voto por correo no se exige el DNI, cosa que sinceramente algunos no entendemos, porque ustedes imagínense ir a votar presencialmente que no le pidieran el DNI, es cuanto menos sorprendente, y empiezan a aparecer grabaciones, etcétera, etcétera, donde supuestos personajes, decimos supuestos por no estar identificados con nombre y apellidos, aunque verán que esto está todo bastante claro, ofrecen entre 50 y 200 euros a cambio del voto. Estamos hablando, y esto es otra parte importante, que esa ingente cantidad de votos puede representar aproximadamente un tercio de los líderes políticos que salgan, de los diputados que salgan de esa elección en Melilla. Y aquí es donde empieza, digamos, la parte menos visible, vamos a decirlo así, y la parte que preocupa y mucho en ciertos sectores de, denominemos, gente de Estado, vamos a decirlo así. Obviamente nadie va a sorprenderse que le hablemos que Melilla es una zona que siempre puede estar en un conflicto latente, vamos a decirlo así. Vamos a intentar utilizar palabras sencillas. No porque no haya preocupación, todo lo contrario, sino porque creemos que no es positivo elevar la preocupación a elementos superiores cuando, por suerte, se está trabajando en el tema. Como decíamos, Melilla es una zona, entre comillas, conflictiva. Recordarán, y que no lo sepa, hubo una escisión del Partido Socialista en 1995, de la cual surgió un partido llamado Coalición por Melilla, cuyos orígenes, íbamos a decir etimológicos, pero no sabemos cómo explicar esto, pero bueno, son arraigo musulmán. Y aquí saben que no entramos en temas religiosos y nos importa bastante poco. Pero la realidad es que ese arraigo musulmán en una zona como Melilla, pues obviamente preocupa por un concepto importante, porque Melilla, lo saben, igual que Ceuta, es una de las zonas reclamadas por el gobierno de Marruecos. Vamos a entrar en esencia porque creo que les estamos mareando y al final ustedes deben estar pensando, pero a ver, Carlas, explícanos lo que realmente se está cociendo.
Pues miren, no nos vamos a ir con hostias, porque estábamos intentando dar una imagen más sencilla, no sé, intentar jugar un poco con aquello de las que la gente acabara reflexionando, pero vamos a decirlo así de claro. Hay fuerzas que intentan desestabilizar la zona de Ceuta y Melilla. Y se ha detectado que esa compra masiva de votos tiene su origen, como pueden imaginarse, la compra para que esos votos vayan dirigidos a un partido. Ese partido, como decíamos, o insinuamos, lo decimos, es Coalición por Melilla. Un partido musulmán que abogaría en un momento dado por integrarse dentro de Marruecos. Y aquí es donde tenemos el primer problema conceptual. Si tú tienes un gobierno legítimo, imaginemos que los votos fueran legítimos, que pide la integración con Marruecos porque tiene una mayoría, donde es la ciudad autónoma, pues te tienes que tragar lo que sea, porque no somos un país democrático. Y aquí no hablamos ya de un referéndum, aquí hablamos que simplemente plantearan, pues de los 25, 18 que hay que exigir que se integren en Marruecos. Y obviamente, y aquí es donde viene el problema, Marruecos apoyaría esa propuesta y explicitaría que España no es democrática al no cumplirla. Y tenemos un conflicto fastidioso, vamos a decirlo así. ¿Y cómo se llega a esa situación? Pues si no se llega con los votos reales, pues se llega comprando votos. Conseguimos tener esa mayoría a partir de los votos comprados y luego, ojo a lo que va a pasar. Y aquí es donde entramos nosotros y explicamos cuál es el proceso de esa gente que muchas veces decimos gente de Estado en estos temas. Pues obviamente nadie se va a meter con lo que vota un ciudadano. Si en democracia cada uno vota lo que le da la gana, pues obviamente es libre. Y lo hemos dicho muchas veces, nadie que se preocupe por el Estado le preocupa pues que gobierne, le preocupa entre comillas, Sánchez, Podemos o quien sea, si no rompen las reglas obviamente del Estado. Cuando se rompen, pues obviamente vienen las preocupaciones. Pero lo que es inadmisible para el Estado es que alguien manipule los votos. Y como es imposible, algo que hemos dicho mil veces, sabemos que mucha gente que se hace líos con lo de manipular votos, por lo de INDRE y no sé qué, olvídense. Hoy la han vuelto a explicar, jueces, etcétera. Es un proceso imposible, entre comillas debo decir, porque es imposible de hackear. Pero, ojo al dato. Si tú metes en el sistema votos corruptos, votos comprados, eso ya no es tan difícil porque los mecanismos, por ejemplo, la exigencia del DNI, que algunos pensamos que sería lógico, no estaba establecida. Y esto nos lleva a pensar, obviamente, que esto no es un artista que se dedica a, vamos a putear a Melilla, porque me da la gana, No. Esto es una operación de inteligencia para desestabilizar una ciudad española. Y es una operación de inteligencia cuyo origen se puede imaginar que no es precisamente la Antártida. Y eso es lo que lleva a la gran preocupación de ese salto cualitativo. No a saltar una valla, a lo que sea, no. Recuerden la política europea de intentar prohibir los movimientos migratorios en las zonas, en las dos plazas, en las dos ciudades autónomas españolas. Sino es una forma diferente de actuar. Y muchas veces en temas, llamaríamos, como decían en algunos casos, de inteligencia, lo que sorprende es cuando se cambian los mecanismos. Porque cuando se cambian los mecanismos tienes que reflexionar sobre un pasado que jamás ha existido. Has de innovar, has de estar muy presente y has de estar muy atento porque estos movimientos pueden hacerse a más ciudades. Obviamente estamos pensando en primera instancia obviamente en Ceuta y estamos pensando obviamente en elecciones posteriores. Y esto es lo que está preocupando. Parece que estamos delante de un experimento, pero de un experimento con un salto cualitativo de las acciones de la inteligencia marroquí
en la ciudad de Melilla con un fin bastante claro. Y obviamente preocupa y mucho. Primero, obviamente, por la propia situación que estamos creando y segundo, obviamente, por la injerencia de un tercer país en las elecciones nuestras. Nadie se imagina, bueno, se lo pueden imaginar porque a veces sucede, pero que España interfiriera en las elecciones de Marruecos para que ganara un candidato u otro. Una cosa es una cosa puntual, ¿eh? Para aquellos que sepan historias, dejemos que una cosa son las cosas puntuales, que no diremos que es lícito, pero siempre ha existido. No vamos a entrar tampoco en batallitas ahora, que ya tenemos una edad todos para entender las cosas. Pero otra cosa es un acercamiento masivo para manipular unas elecciones, de, en este caso la ciudad autónoma de Melilla. Y eso además preocupa de doble manera por los extraños movimientos del gobierno socialista sobre Marruecos, del presidente Sánchez, los últimos meses. Y preocupa porque algunos creen que se puede haber permitido, y es más, y esta es la parte que solamente no van a escuchar en ningún otro lado, y cada uno puede entenderla como le dé, perdón, la puñetera gana. Y es más, puede haberse sugerido la idea desde algún estamento de España informando a la inteligencia marroquí de que esa manera podría pasar desapercibida. Y por suerte, esto no es un patio de colegio. Aquí hay profesionales que todos estos temas los tienen bien estudiados. Y aunque sorprenda el mecanismo de acción de la inteligencia marroquí, hay algo que hemos dicho en muchas ocasiones y sabemos que estamos entrando en un terreno arenoso. Igual que en España hay mucho elemento que informa al gobierno de Marruecos, fíjese que no hablamos de sectores de inteligencia, que aquí estamos en una zona más compacta, al revés también existe. Y la preocupación que se transmite eleva el nivel de respuesta de la inteligencia de España para evitar que esto suceda. Obviamente ese tema está judicializado, etcétera, etcétera. ¿Qué se cree que se debe hacer? Porque al final, vamos a ser sinceros, esto de generar problemas a todos nos gusta, a todo el mundo le gusta putear en estos temas, obviamente, y seamos sinceros, la relación España-Marruecos, que en ciertos sectores es magnífica y que nosotros, por cierto, y para que nadie tenga dudas, y si nos escucha alguien hoy como novedad desde la inteligencia de Marruecos, lo decimos con claridad. Creemos que es necesaria la implicación y creemos que Marruecos hace un servicio magnífico a España y Europa por ser contramedida, digamos, de toda la zona del Sahel. Dicho lo cual, también pensamos que las ambiciones territoriales de algunas personas en Marruecos exceden el cometido por el cual hay que apoyarles. Hay que poner aquello de negociar. Oye, que nosotros no entramos si Marruecos es una democracia plena. Bueno, no entramos nosotros ni nadie, porque no se lo cree ni Dios, pero bueno. Pero vosotros no entréis a tocar la nuestra. Juguemos todos a hacernos los despistados. Pero alguien, cuando quiere evitar hacerse el despistado, pues provoca la reacción, obviamente. Y el problema aquí es que, una vez efectuados los votos, insistimos, 17,95%, o sea, 7 veces más. Estamos hablando de mover entre 6, 8, 10 diputados en Melilla. O sea, prácticamente lo suficiente para dar una mayoría a quien los arrastre. Y quien los arrastra, parece, aquí sí que volvemos a jugar a la inocencia, parece que sería Coalición por Melilla, un partido musulmán, y parece que quien está detrás de esta operación, bueno, parece no, lo acabamos de decir, pero por si alguien se ha despistado, es alguna organización de inteligencia desde Marruecos. Y la solución que algunos ven de forma
exclusiva, pero es complicada, es que si el juez demuestra, y eso es muy tonto, se consigue acceder a todos esos votos, y ahora hacemos una cifra inventada, y un 99% de esos votos van a coalición por Melilla, que habría que abrir unos votos, que eso es un tema muy jodido, perdón, pues sería evidente, además de otras informaciones, grabaciones, etcétera, de que es una manipulación de la ley electoral. Y lo lógico, y aquí es donde viene el primer gran problema, porque esto fíjense que concatena problemas, sería prohibir a ese partido su participación en las elecciones. Pues claro, si tú prohíbes a un partido como ese la participación en las elecciones, se imaginarán que la presión de este Marruecos va a ser enorme, diciendo que España no es democrático, que prohíbe a un partido musulmán, pro Marruecos, presentarse, que esto es una vergüenza, que es una dictadura, todas las historias que quieran crear. Y eso al final tampoco es producente para España. Y estamos en esas situaciones donde no sabes muy bien cuál es la respuesta adecuada, porque obviamente otra sería anular todos los votos por correo, pero hay gente honrada que ha votado por correo y les privas de un derecho fundamental como es votar. Y estamos en ese, a apenas 10 días de las elecciones, en ese momento donde hay que tomar decisiones y hay que pensarlas muy bien. Porque aquí hay otra situación que algunos van a entender rápidamente. Tú, con tu peor enemigo, no puedes retratarlo como antidemócrata. Es decir, traducido, es una putada también decir que Marruecos está intentando corromper una ciudad autónoma española para, pagando dinero, conseguir votos y conseguir su anexión a Marruecos. Eso es muy fuerte de decir. Eso no provoca un incidente diplomático, eso provoca muchas más cosas. Y hay que medir muy bien las palabras. En este programa saben que nos importa 3 huevos medir las palabras, pero ciertamente hay que medir muy bien las palabras porque estamos delante de un escenario que realmente, como inteligencia, es apasionante. Porque es uno de esos sitios donde la comunicación debe jugar muy fuerte, donde la información quizá debe estar un poco más estancada y donde es cierto, y ya no hablamos tanto de la dejadez del presidente del gobierno con Marruecos, sino donde no puedes dejar en evidencia la inteligencia marroquí porque es la que te está proporcionando un montón de información para evitar, por ejemplo, atentados en España y Europa. Y aunque algunos no lo entiendan, son los que en muchos casos están partiendo, los huevos para lograr esa información. Aunque algunos crean que ese tema ha desfallecido en los últimos meses o años. Con lo cual, todo se junta en una situación donde hay que apostar, porque no estamos delante de una inteligencia homogénea. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y hay que perfilar muy bien y apostar por una línea u otra. Y el respeto, al final, entre países vecinos es fundamental. Y el otro gran problema es que tenemos un presidente incapaz de explicar esto al primer ministro de Marruecos. Recordemos que en teoría homónimos serían el rey y el primer ministro de Marruecos con el presidente de España, porque no es capaz de hablar nada sin que le saquen delante las cartas que tiene Marruecos. Es un tema, decíamos, apasionante, y no sabe mal si nos escucha alguien de Melilla, porque es un tema que está pensado a largo plazo, y si nos escucha alguien de Ceuta que piense que lo que se está haciendo ahora mismo es un experimento, vamos a decirlo así, en Melilla, y si funciona, no tardará en reproducirse en las próximas elecciones, seguramente también en Ceuta. Y esa situación hay que atajarla de forma inmediata. Y vamos a ver seguramente en los próximos días, así se sugiere, medidas drásticas para que esto quede anulado. Ciertamente no se va a hablar de terceros países, ciertamente se va a dar toques de atención en terceros países, pero es obvio que no se puede ir explicando Marruecos quiere tal desde la institución del gobierno, obviamente, y seguramente tampoco desde ningún medio de comunicación. No vean conspiraciones y cosas raras, que saben que este canal
tampoco nos interesan mucho, sino vean al final una estrategia política de desestabilizar a un gobierno débil. Y quédense con eso. Con un gobierno fuerte en España internacional, nadie se le ocurriría esta tamaña sinvergüencería. Y lo que denota estos movimientos de la inteligencia marroquí es la debilidad del gobierno de España, porque saben que ahora o nunca. Y eso obliga a muchas cosas y a muchos debates incluso internos sobre qué medidas hay que tomar. Hay que tenerlo en cuenta, en este canal saben que nos encanta explicar estas cosas y estos temas saben que son de los que realmente disfrutamos explicándolos, porque al final es una exigencia de comunicación y es una exigencia de pensamiento. Todo el día donde el PSOE se ha volcado en Aragón, y en ese mitin donde ha ido Sánchez con el señor Galván, pues se ha encontrado Sánchez con carteles de que te vote chapote. O sea que lo de Sánchez y la calle, recordemos que Valencia ha ido reduciendo el aforo de donde va a actuar, porque esto es una actuación prácticamente de Sánchez, y se le ha vuelto a recordar el tema de Bildu. Lambán, además, dice que hay que romper con los herederos de ETA. La cara de Sánchez era un poema. Pero lo que está claro en nuevas encuestas es que ahora mismo Lambán estaría fuera de la presidencia de Aragón. Porque el efecto Chapote primero, Bildu después, es aplastante cada vez más contra el PSOE. Y no porque el PSOE, lo comentamos anoche, esté bajando en exceso, sorprendentemente tiene su fondo, sino porque Podemos, con sus declaraciones altisonantes de una y de otra, se está hundiendo cada vez a una velocidad más rápida y deja sin aliados factibles en prácticamente ningún lugar al Partido Socialista. Los varones se rebelan porque los varones del PSOE están viendo cada vez más claro, anoche lo explicábamos, pero lo decimos nuevamente, que la campaña de Sánchez está únicamente dedicada a las elecciones de final de año, que le importa poco perder todas las comunidades autónomas. Es una estrategia a medio plazo. ¿Y eso a quién lleva a la ruina? Pues a Lambán, a Paje, a Vara, etcétera, que pueden perder su cargo de presidencia y miles, hablamos ya, sumamos municipales, de cargos y de asesores, por ejemplo, socialistas, pueden quedarse en la puta calle. E insistimos en lo que dijimos ayer. Si eso pasa, si hay todas las comunidades, ninguna, perdón, es del PSOE, Sánchez va a tener un problemón el día 29. Porque los varones no se las ganan con hostias. Y si ellos se mantienen, apoyan a Sánchez, pero si ellos van a la calle, no van a tener precisamente las cosas tan claras. Y el PP aprovecha para apretar. Aprieta en Valencia, redobla los actos, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, incluso Asturias, Baleares, todos esos lugares donde cree que está a tocar, vamos a decirlo así, pues se empieza a apretar poniendo un calendario frenético a Feijóo. Y con una consigna clara. Ya están descartando, obviamente, gobernar en solitario, fuera el tema de Madrid, y están pensando en las exigencias que le va a hacer Vox para entrar en los gobiernos. Porque, al final, por mucho que digan y que la prensa prostituida, esa de Público, todas esas basuras que corren por ahí, presione no sé qué, se han dado cuenta de una cosa importante en el PP. Que pactar con Vox, al final, como han hecho en Castilla y León, pues, obviamente, enfada a esos medios y enfada una parte X del electorado, pero empezó a hacer algo que el PSOE hace muchos años que hace, que es decir, oye, yo tengo que conseguir el voto de los míos. Y una vez gobernando puedo demostrar que soy mejor gestor que nadie. Con lo cual, la clave es ser presidente de la comunidad. Que para eso necesito inescrutablemente los votos de Vox. Explicamos el ejemplo de Castilla-La Mancha, donde si los votos de Vox seguramente no llegará el PP, pues se coge y se pacta. Se ha hecho en Castilla y León. Y ya veríamos, cuando haya la renovación de elecciones,
si es positivo o no. Nosotros seguimos pensando que quien se beneficiará siempre será el Partido Popular y que Vox acabará como Podemos, como Ciudadanos, fagocitado por el partido mayor. Pero mientras, como diría aquella canción, que nos quiten lo bailado. Y puede ser curioso ver, pues a mediados de junio, finales de junio, la constitución, pues de 6 o 7 gobiernos autonómicos presididos por el PP, con Vox en la vicepresidencia. Puede ser curioso, porque la prensa prostituida no tendrá tiempo de atizar a tantos. Y está claro que eso sería un fracaso total del Partido Socialista. Y hay que a veces intentar ver las cosas desde el otro lado. Alguno del PP dirá, no, es que pactar con Vox no puede ser, sí, sí, pero quien fracasa realmente es el Partido Socialista y Sánchez. Y como decimos, no todos van a estar de acuerdo en el partido con eso. Y mientras Podemos sigue hundiéndose poco a poco, se hunde tanto que hasta en sus mítines aparecen espontáneos, hoy diciendo una que es una madre, a la señora Belarra, y obviamente han aparecido dos tipos, bueno, un tipo y una tipa de seguridad, el tipo parecía más, la tipa parecía de organización, perdón por la forma de hablar, pero creo que se entiende rápido, expulsando a la persona que ha hecho las preguntas. Ya enfadó mucho lo de ayer de Irene Montero, ella perdió los nervios y al perder los nervios cometió el error de decir que había comprado la casa con la herencia de su padre cuando explicamos ayer y pusimos la declaración de bienes, la herencia de su padre la cobra posteriormente a la compra de su casa, con lo cual, lo lógico es, si esto le hubiera pasado a usted, que nos escucha, pues tendríamos Hacienda detrás tocándonos los huevos, como le ha pasado a esta señora, ya veremos de momento si sigue siendo intocable. Y, como decíamos, en esa pugna por ese sumar, que parece que no va a sumar nada en estas elecciones, seamos claros y rotundos, porque primero que no se presenta y segundo que va a donde va, pues Podemos sigue hundiéndose cada vez de forma más rápida. El fracaso de Podemos será la otra noticia electoral, sin lugar a dudas, la noche del 28. Y no hay que olvidar otros partidos que se presentan. Ya hablamos de Teruel Existe, que ha sacado hoy un vídeo, su líder, no nos acordamos cómo se llama, el señor ese que corre a veces por ahí por el Congreso, que fíjense qué gran partido que tienen que presentar al mismo señor en todos lados, porque no tienen nadie más. Bueno, sí, tienen algunos que les votan. Pues recordamos, ha dicho que no va a pactar con Vox, obvio, son la filial del PSOE. ¿Cómo van a pactar con Vox? Y eso es de las cosas que a nosotros a veces nos puede un poco molestar. Porque una cosa es ser una escisión de un partido. Podríamos hablar, obviamente, incluso estos de Coalición de Melilla, que es una escisión del Partido Socialista, para quien no lo sepa, por cierto. Vox, que es una escisión del PP. Podemos, pero es decir, que es casi una escisión de Izquierda Unida, aunque tiene un origen diferente. Sumar es una escisión, obviamente, de Podemos. Pero Teruel Existe es una creación, como todos aquellos partidos locales que se acuerdan que iban a crear y crearon el Soria, el no sé qué pollas y tal, que ninguno salió. Es una creación del Partido Socialista y como tal se ha comportado en el Congreso y como tal quiere intentar entrar en el gobierno de Aragón. A día de hoy las encuestas dan que la mayoría sería del PP y Vox y les aseguro que no va a cambiar el PP a Vox en Aragón por sumar un partido socialista filial. Obviamente quien vote en Aragón, suponemos, tiene claro que Teruel Existe es la filial del PSOE para Teruel, aunque luego presenten al PSOE, no sé qué, y nadie debe dudar de eso, viendo todas sus actuaciones este año. Y nos vamos de ahí a seguramente la ciudad donde más interesante va a ser las elecciones, como ciudad. También obviamente Madrid, pero aquí tenemos en Barcelona una pugna curiosa. Tenemos, hoy lo comentábamos, tenemos, al final si hiciéramos un intento de resumen para que vean la situación por orígenes, vamos a decirlo, tendríamos dos partidos independentistas, Esquerra Republicana y Junts per Cat, Junts que se presenta con el señor Trias aunque oculte el logo. Junts sería uno de los tres que se estaría pugnando ahora la victoria. Esquerra se ha hundido tras, entre otras cosas, las declaraciones de Rufián, tras, entre otras cosas, la presentación de un candidato, como dicen algunos, el hermano tonto de Maragall, en fin, que no he visto en un debate. Están pensando en Esquerra, incluso habían pensado en algún debate poner a la número 2, que tiene mejor imagen, no sé qué, que por cierto es valenciana, me parece, o no sé dónde es, pero no es de Barcelona, en fin, cosas de esas curiosas que pasan, pero es más mona, vamos a decirlo así, para que ellos y los mucho votante en Esquerra, ya saben, eran aquellos de tocar tetas y todo eso, que les encantan.
estas cosas. Claro, tocar las tetas a Maragall, con todo el cariño, parece que no excita mucho. En fin, cosas de Esquerra Republicana. Pero decíamos, hay dos partidos independentistas, que serían Esquerra, obviamente, y Junts. Hay dos partidos de izquierdas, que serían extrema izquierda, Colau y Colboni. Y aquí es donde viene la cuestión. Y hay cuatro partidos constitucionalistas, que serían Ciudadanos, Valens, PP y Vox. Con lo cual, fíjense, que cuando divides el voto, pues tienes menos. Y eso es algo que hemos comentado en muchas ocasiones. Que la lógica ahora mismo, donde los partidos constitucionalistas, solo dos parece van a sacar diputados, concejales, PP y Vox, lo lógico es que los otros partidos, si no fueran la hoguera de las vanidades, vamos a decirlo así de claro, los egos desmedidos, pues deberían irse. Serían obviamente Ciudadanos de Grau y Valens de Parera. Creemos que sería lo lógico. Las encuestas les dan un 3 y un 1 y pico, más o menos, les dan un 4. Ese 4 podría aportar mucho a PP o Vox, a quien le dé la gana, ¿eh? Que la lógica, pero eso ya estaríamos muy tarde, si obviamente que fueran incluso juntos los cuatro, porque podrían pugnar por ganar las elecciones de Barcelona, algo no visto en toda la democracia en la ciudad catalana. Una ciudad, por cierto, que para aquellos que les guste la historia saben que siempre ha sido muy revolucionaria. Y en ese sentido parece que sigue siendo. La pugna está ahora mismo entre Colau, Colboni, o sea, Podemos, bueno, exactamente Colau no sabemos qué cojones es, pero digamos Podemos, el PSOE y el antiguo independentismo de Trías. Decimos antiguo porque la ha renegado de lo mismo, aunque lo sepa. Luego descolgado Esquerra y luego parece que la pugna por esa quinta plaza, que como pueden ver tampoco es que sea nada del otro mundo, podría ser entre Vox y PP. Aunque podría darse la circunstancia de que uno de los dos pudiera superar a Esquerra. Y aquí es más, si, que no lo van a hacer, si renunciaran Valens y Ciudadanos, que, perdón, y si nos escuchan, deberían hacerlo, podrían ambos partidos incluso superar a Esquerra. Con lo cual sería una situación cuanto menos curiosa, porque la capital de Cataluña daría la espalda al gobierno de la Generalitat. A que luego pacten lo que sea, ¿eh? Faltaría obviamente dar ese salto a conseguir mayorías, que parece obviamente a día de hoy totalmente inviable. Como a día de hoy parece también inviable, pues que las empresas que están gestionando el kit digital con dinero europeo cobren. Se ha cobrado un 10 o un 15% cuando se ha efectuado prácticamente todo. Se ha sumado una plataforma de 400 empresas para, no sabemos si la palabra es quejarse, pero para pedir explicaciones porque han tenido que ir pagando ellas todos los gastos. Y aquí insistimos en un tema europeo. Estamos hablando de dinero europeo, no estamos hablando del señor Sánchez rascó el bolsillo, tiró de la visa y dijo vamos a hacer esto, sino de dinero europeo, que tan mal se gestiona en este país, por cierto, y del que, como saben, está muy preocupada aquella comisaria alemana. Pues comisaria alemana, de cuyo nombre no nos acordamos, la estamos viendo visualmente ahora, pero no nos acordamos de su nombre. Pide explicaciones al gobierno, que habla de 400 empresas, principalmente pymes y autónomos, que están con el agua al cuello porque el gobierno no paga. Y el dinero está desembolsado. La pregunta es, ¿dónde cojones está tal cantidad inmensa de millones de euros? Porque hablamos de muchos millones de euros. El PSOE, Sánchez, Calviño dirán que no, que es un error de administración, que no pasa nada, que mañana se paga. Porque ahora, como ha pasado a los jueces y fiscales, ahora es el momento de exigir todo. Jueces y fiscales iban a montar una huelga estos días y claro, les han soltado 450 euros más cada mes, una burrada de millones también de euros, y no la hacen. Hombre, uno podía ponerse en lugar de jueces y fiscales y decir, hombre, ¿todo esto era por dinero? ¿No habíais hablado de que era por dar medios a los juzgados? Pues qué rápido, con 450 euros os solucionan la vida. Porque, claro, aquí hay una cuestión importante, y no seremos nosotros, por Dios, que critiquemos a jueces y fiscales, ¿eh? que algún día los tenemos que ver y es una putada. Pero si tú montas una huelga porque el sistema judicial es una puta mierda de lento, porque tú conoces jueces y sabes que es cierto que están colapsados, que los juicios van a 2, 3 años,
y convocas una huelga por falta de medios, resulta que la huelga la desconvocas cuando te sueltan 450 euros cada mes. Pues parece que no estás muy preocupado por los ciudadanos ni por el sistema judicial, no. Estás preocupado por pagarte unas vacaciones. 450 euros al mes, estás hablando, nada, de 5 o 6 mil euros al año. ¿No era el problema los juzgados? Porque si de ese va el problema de dinero, que mañana hagan huelga todos los médicos. O que mañana hagan huelga todos los profesores. Ah, ya no, que se está acabando el curso, ¿eh? Porque les van a soltar 450 euros al mes como a los señores jueces. Y ustedes, eso sí, protesten diciendo que la educación es una mierda, que no hay recursos, que los hospitales no hay recursos y es una mierda. Porque al final, ¿saben quién va a ser el tonto? El que no protesta. Porque al final, y es lo triste, ¿eh? Esto no va de solucionar problemas a los ciudadanos, que obviamente los jueces y fiscales son ciudadanos, ¿eh? Que eso tampoco lo dudamos, ¿eh? Esto va de cualquier colectivo meterse más dinero en el bolsillo contra un gobierno, como hemos dicho antes de lo de Marruecos, débil. Porque esa es la clave. Hay que pedir. Nosotros no sé, como canal podemos pedir que nos suelten 1 millón de euros. Claro, hacemos huelga y encima nos dirán, no, no, hacerla. Claro, no tenemos ninguna fuerza, pero hay colectivos que tienen fuerza y que deberían empezar a plantearse de qué es con este gobierno con el cual se pueden pedir las cosas. Fíjense el detalle. Si los partidos políticos, que no son un dechado de inteligencia, Bildu, Esquerra, todos estos, los independentistas, se han forrado a conseguir cosas con el gobierno por tal de mantenerse, imagínense antes de unas elecciones lo que van a hacer por cualquier colectivo. Jueces y fiscales ya lo han hecho obviamente, pero enfermeros, médicos, cualquier colectivo que agrupe gente. No sé, miren, gasolineras, se nos ocurre algo que puede colapsar un país. Todo eso. No haremos desacuñamiento a las huelgas masivas, pero al final, hombre, nosotros hemos dicho, ¿saben quién debería hacer huelga en este país? Los autónomos. Debemos hacer huelga, pasa que obviamente no estamos organizados, porque los mamones que están en las asociaciones ya saben a qué se dedican, precisamente a cobrar dinero y a hacer poco por nosotros. Pero seguramente sería una manera de demostrar que hay que exigir más cosas a los gobiernos débiles. Fíjense qué mal deben gestionar, ya hemos hecho un pequeño salto, las asociaciones de autónomos, cuando son los únicos a los que toman el pelo, se la meten por el culo doblada y encima, en el caso del señor Amor, se ríen. Hay que ser inepto, porque en este momento es como los días dorados del Corte Inglés, creo que se llaman dorados, o de oro, no sé cómo se llaman, Es decir, los que tú vas y te encuentras un chollo, que luego realmente no es ningún chollo, porque al final, fíjense, los jueces consiguen 450, pero no hacen huelga. ¿Y quién cojones se preocupa de que el ciudadano tarde 3 años en llegar al juez, a su juicio? Pues nadie, porque les importa un carajo, a unos y a otros. Como para que vean cómo va la historia, vamos al último tema, que siempre nos gusta dejar un tema interesante. Recuerda el tsunami democrático, aquel de la invasión del aeropuerto del Prat, que la gente iba andando, que se murió, por cierto, una persona, un turista que iba a coger un avión, pues tenía que ir andando todo el mundo. Hostia, nosotros nos hacen eso ahora que viajamos tanto y les aseguro que nos matan también, porque, hostia, quien lo conozca, hay unos 15 kilómetros quizá caminando, pero si no me equivoco era verano, hacía una calor espantosa. Pero bueno, en fin, recuerdan que aquellos actos, sobre todo aquellos que vivían en Cataluña, se nos vendieron como actos espontáneos. La ciudadanía se ha volcado en la calle para pedir la democracia en Cataluña. En fin, perdón, los gilipollas que se creen cualquier gilipollez. Pues obviamente en el informe de la Guardia Civil ha salido los líderes que, como pueden imaginarse, pues son los de siempre. Los de siempre. El Vendrell y el Sule, toda esta gente que siempre está metido en estos temas y empresarios obviamente que se forraban con dinero público. Está también el señor Alay, ese que iba con Puigdemont el día que lo detuvieron, si no nos equivocamos, aquel en el que, ojalá salga algún día el vídeo, señores, que hemos hablado de inteligencia, a ver si nos sacan el vídeo donde se ve meándose al señor Puigdemont cuando lo detiene la policía alemana, en fin, que más que nada que es muy triste ya, pero esto al final, esto es tan humillante lo de Cataluña, que oiga, por humillar a Puigdemont tampoco nos va de más, aunque ahora seamos sinceros y a nadie le hace ni puto caso. Pero bueno, la real tsunami no era espontáneo, como el procés no fue espontáneo, como nada fue espontáneo en Cataluña todos aquellos años. Más que nada,
que quizá la palabra que debería llevarnos a pensar en este periodo es que todo fue, pero nada fue espontáneo. Nosotros vamos a dejarlo por hoy. Al final hemos salido muy tarde. Felicitar, por cierto, al Sevilla. El otro día felicitamos al Barça. Sé que esto parece fútbol. Comentar, aunque sea rápidamente, esa retirada de Nadal, que seguramente ha sido uno de los deportistas más importantes de la historia de España. Nosotros pensamos junto a Gasol, Indurain, seguramente son Severiano Ballesteros, que marcó un hito en su momento. Son de esos deportistas que siempre perdurarán. Y como decíamos al principio, comentar que es posible que estos días pues no descansemos mañana, sábado, porque solamente la actividad va a ser frenética. Faltan aún muchos días para las elecciones, pero la tensión cada vez se palpa más, los nervios son cada vez más evidentes y recordamos que esas elecciones son clave para lo que puede pasar incluso el día después. Va a ser realmente muy interesante. Nos emplazamos al próximo programa. Vamos a ver mañana cómo transcurre todo, o el sábado. Patreon, transferencia, canal, todas esas cosas que ya se conocen. Como siempre decimos, simplemente seguimos.